Prolongadas sequías en zonas templadas, aluviones devastadores, inundaciones, lo acabamos de vivir recientemente en Copiapó, donde en un solo día llovió el equivalente a 14 años. El cambio climático ya no es una amenaza lejana, ¿y qué hacer para enfrentarlo? Es la pregunta que el mundo se está haciendo cada vez con más urgencia. Quien nos acompaña es uno de los expertos más destacados del mundo en materia de políticas públicas sobre cambio climático. Sus libros son referentes obligados. El último se titula ¿Por qué estamos esperando? Es precisamente lo que queremos conversar con él. Es Lord Nicholas Stern, economista, profesor de la London School of Economics. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Profesor, lentamente estamos conscientes que ciertos eventos ya no son fenómenos climáticos aislados, sino que corresponden a un efecto que están provocando la emisión de los gases de efecto invernadero, que son responsables. ¿Cuál es el peligro que usted ve ahora si no tomamos medidas concretas? Se viene hablando ya hace mucho tiempo, pero hasta ahora no vemos que haya medidas suficientemente drásticas para frenar esto. Nosotros podemos ver que estos eventos climáticos severos o agudos en aumento de temperatura, que es 0.8 por ejemplo, grados a un nivel total por sobre el siglo XIX, que más o menos es el punto de referenciamiento que teníamos antes de empezar a crecer tan rápidamente utilizando hidrocarburos. Por tanto, siempre podemos ya ver que estos eventos agudos, como el que usted acaba de describir y otros, pero hay un riesgo que es mucho más alto. En este minuto estamos hablando hacia lo de business as usual, como decimos, hasta 3,4, hasta 4 grados incluso en 100 años. Estamos hablando acerca de algo muy rápido en términos de nuestra historia en el cambio climático mundial. No hemos visto, sin embargo, ningún cambio de 3 grados en más de 1 millón de años. Y, sin embargo, 4 grados centígrados en decenas de millones de años. Eso va a transformar el planeta. ¿Se dan cuenta ustedes que ahora en mucho menos tiempo tenemos un cambio mucho menos gradual? Del rendimiento de los glaciares, los cambios en los polos. Eso obviamente va a originar algunos efectos devastadores, gente que va a tener que trasladarse en lugares como por ejemplo Florida, Europa, la parte del sur, el desierto del Sahara, inundaciones y otros fenómenos mucho más importantes también en Sudamérica. Estos son los tipos de riesgos que estamos corriendo y creo que una de las razones por las que hemos nosotros avanzado tan lentamente en estos cambios es porque las personas no han entendido a cabalidad cuál es la magnitud de tales riesgos. Y me parece que la segunda razón por la que también hemos avanzado tan lentamente es porque no han entendido la urgencia de la acción inmediata. Porque a medida que las concentraciones de los gases de efecto invernadero van aumentando, también son muy difíciles de extraer de la atmósfera. Estamos hablando acerca de un efecto que es completamente de fuerzas inversas. Por tanto, si nosotros no trabajamos fuertemente, con mucha solidez, obviamente más difícil será. Por tanto, no se entiende la urgencia de la acción inmediata. Pero hay algo más, hay otro punto. Y ese punto es que si nosotros actuamos ya, va a ser un impulsor de la innovación, de la creatividad y del crecimiento. Hay tantas tecnologías que nosotros podemos desarrollar y que podemos utilizar y que podemos lograr también que nuestras ciudades sean más eficientes, menos contaminadas, mucho más atractivas también. Por tanto, entiendo que el punto más importante aquí es lo atractivo que esto puede llegar a ser, cada vez más claro, donde no se puede entender que esta alternativa es el patrón que tenemos nosotros del carbono, es la única forma de desarrollar y de hecho es la única forma de desarrollo concreto. ¿Esto lo han tomado en cuenta las políticas públicas que se están desarrollando a nivel mundial, sobre todo los países que son más responsables de esta emisión? Porque, claro, que suba a 4 grados la temperatura en 100 años es un efecto que le va a tocar a gobiernos en 100 años más. Sin embargo, las medidas y las políticas públicas las tienen que asumir los gobiernos hoy. Repitiendo la pregunta, hoy los gobiernos tienen que tomar medidas que van a tener efectos en mucho tiempo más. Son medidas que tienen costos, sin embargo los beneficios los van a tener otros. En ese sentido, ¿hay conciencia de que esta es una política pública o se está mirando solamente con un criterio político de las medidas que toma un determinado gobierno tienen que dar rédito al mismo gobierno?
Me parece que el tipo de cosas que necesitamos nosotros hacer para poder detener, por ejemplo, los hidrocarburos y su quema y crear mayor contaminación en las ciudades y también desarrollar los métodos más limpios de electricidad, tanto de generación como de uso, tiene hoy día patrones mucho más claros. Y creo que estamos hablando de entre 3,5 millones de personas que mueren cada año, 3,5 millones por efectos externos a la contaminación y otra cantidad también parecida por la contaminación interna del aire solamente. Y todo esto por la quema de hidrocarburos. Por tanto, estamos hablando de retornos muy importantes para poder llegar hacia este tipo de formas de contaminación mucho menos contaminantes. Por tanto, creo que la atracción que tiene de la forma de hacer cosas, lo atractivo que esto tiene, es también el trabajo que tiene a largo plazo, el impacto que se va a lograr a largo plazo en el cambio climático. Y eso es lo que ha cambiado en los últimos 5 a 10 años, porque hemos podido ver qué tan atractivo esta forma de trabajar es. Y es atractivo hoy día incluso porque ya es más limpio, porque salva vidas y porque también es más eficiente en términos de la energía. Y usted lo ha vivido como una experiencia personal. Dentro de su biografía leí que cuando usted era niño tenía que caminar muchos kilómetros porque el tranvía, por la contaminación, no podía seguir avanzando. Esto entiendo en una ciudad que está en los alrededores de Londres, me corrige si está bien. Pero eso se revirtió y hoy Londres es una de las ciudades tal vez más limpias y que está dando un ejemplo. Ese es un ejemplo de que es posible y de que los cambios climáticos nos están afectando ya. Sí, ciertamente pueden cambiar. Es un ejemplo porque Londres se llamaba The Smoke, el smog, en Londres, el humo. Es decir, la gente que estaba fuera de Londres incluso teníamos que vivir de esa manera, pero nosotros estábamos no solamente viviendo con la bruma era la parte de Londres en sí, y se creía que esta bruma se seguía hasta los suburbios y no era así, lo que estaba fuera de los suburbios no era bruma, sino que era smog, imagínense. Entonces, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, además, eran ciudades donde no se podía ni respirar, o sea, la gente estaba muriendo y tenía bronquitis y muchas otras afecciones relacionadas con estos problemas respiratorios, pero sin embargo hemos llegado hasta este punto por estar utilizando combustibles no carburantes o combustibles no contaminantes como los que se utilizaban después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos actuado rápidamente en esas dimensiones y también para cambiar hacia este tipo de, por ejemplo, petróleo sin plomo. Pero hemos tenido que reconocer dicha urgencia. Ahora podemos ver dicha urgencia tanto desde el punto de vista de la contaminación como también desde el punto de vista del cambio climático. Y tenemos que reconocer que esto, además, es urgente por nosotros, pero uno de los problemas es que nosotros pensamos que Londres no está contaminado y sí lo está. En el Reino Unido, de hecho, nosotros perdemos 30.000 personas al año que mueren de contaminación del aire. Y esto estamos hablando de 15 veces más que aquellos que mueren en accidentes en las vías, accidentes de tráfico. Y por tanto, en Londres ahí no se puede ver claro el smog porque como tiene tanta neblina, pero aquellas partículas que son de PM2.5, por ejemplo, pasan por las narices, pasan a través de nuestras vías respiratorias y contaminan nuestros pulmones, así que sí está contaminada. Y estas son las partículas que las personas no pueden ver y que son tan peligrosas. Mientras más pequeñas sean, mientras más peligrosas también sean. Y esto es lo que estamos viendo en otras ciudades también alrededor del mundo. Beijing, en muchos otros lugares, 30 o 40 cigarros al año. Los hombres y los niños, por ejemplo, las mujeres no se recuperan. Por tanto, no estamos hablando acerca de la contaminación que podemos ver en Londres, sino que estamos viendo también la contaminación que no se puede ver. Muchas veces la contaminación que no se ve es aún más peligrosa. Profesor, nos queda poco tiempo, pero más allá de las consideraciones que usted estaba haciendo en términos prácticos, en términos tal vez éticos, hay consideraciones económicas que usted ha planteado en sus libros y que, diciendo, más allá de todo lo que ustedes pueden pensar en términos ambientalistas, esto es un problema productivo. Si no se hacen cambios hoy usted calcula que lo que le costaría al mundo reducir las emisiones es 1% del Producto Interno Bruto mundial. Si no se hace eso hoy, dentro de algunos años más va a subir un 20%, 20 veces más. Eso sería un argumento suficiente para quienes debieran tomar las políticas públicas hoy. El costo que tiene la acción, el costo que tiene el actuar hoy rápidamente en realidad es muy, muy pequeño si es que consideramos los beneficios tan grandes que provienen de los resultados.
el inverso es muy alto. O sea, estamos hablando acerca de cientos de millones de personas que van a tener que trasladarse, que mudarse de donde están, y además conflictos que esto puede generar y obviamente las enfermedades. Pero no estamos hablando acerca de acciones inmediatas solamente relacionadas con costos, sino también con una inversión muy importante, el realizar que nuestros sistemas sean mucho mejores, mucho más limpios, más silenciosos, más eficientes, o sea, lugares mucho más productivos, mucho más hermosos donde vivir. Por tanto, los retornos van más allá de solamente el cambio climático, la reducción de riesgos, etcétera, aunque eso es muy importante, por supuesto. Pero hemos visto muchos de esos retornos también hoy día en términos de una economía mucho más productiva. No es necesario que escojamos entre el crecimiento y la responsabilidad climática, sino que de hecho tienen un apoyo, se apoyan entre sí. Por tanto, sabemos que es como una carrera entre el crecimiento por un lado y la acción contra la pobreza por el otro, entre otras cosas. Y eso no es así, no es tan así, van de la mano. Profesor, dentro de un par de meses, en diciembre en París se va a desarrollar esta reunión mundial, la número 21, llamada ya y conocida como la COP21. ¿Qué sería un éxito para la COP21? Enfrentando la COP21, cada uno de los países tiene que describir dónde van a ir estas emisiones para el 2030. Chile, el Reino Unido, la mayoría de los países de hoy han realizado tales declaraciones de hacia dónde irán las emisiones. Si es que uno ve el total, hay mucho que se predice y estamos hablando acerca de un 20-25% por sobre donde estamos ahora, donde deberíamos estar. En 2 grados estamos hablando de casi un peligro del cambio climático, deberíamos estar a un 20% por debajo de las emisiones de hoy. Por tanto, esas emisiones aún serían muy altas en el año 2030 en París. Pero la prueba del éxito en París va a ser el compromiso que tomarán después de eso para aumentar estas emisiones. Y esto es algo que nosotros vamos a poder ver. No vamos a ver emisiones muy bajas pronosticadas en París. De hecho, van a ser aún demasiado altas, pero mucho más bajas que el business as usual. Va a ser un paso importante en la dirección correcta y creo que París va a ser el comienzo de un camino que las personas van a poder como trayectoria trabajar juntos, compartiendo experiencia para aumentar esas ambiciones. Esa es entonces la prueba que todos tienen por delante, en el desafío de París. Que esas inversiones, que esos aumentos de ambiciones sean mucho más sólidos entre ellos. Creo que París va a ser muy importante como un paso en el camino y va a ser muy exitoso también, y la prueba de medirlo van a ser cuáles son las curvas para medir tales ambiciones. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos también que la COP21 sea tan exitosa como usted espera, como nosotros también esperamos. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido en esta entrevista con Lord Nicholas Stern, economista y experto en cambio climático. Muchas gracias.